Nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Y nada más vamos a leer un versículo. Estaba buscando si aquí tienen reloj, pero aquí no tienen, ¿verdad? Ya no les alcanzó el presupuesto para poner un reloj aquí. Bueno, para saber a qué horas debemos de terminar, porque si no, nos seguimos y después hay una predicación. Aunque creo que ya todos fueron al baño, ¿verdad? Ya están listos para llegar directamente al culto. Entonces, bueno, no estén saliendo y entrando como lo hacen las hermanas normalmente. Bueno, dice aquí, Ezequiel capítulo 16, versículo número 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y fíjese lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Soberbia, saciedad de pan y abundancia. ¿De qué? ¿De qué? Ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Quiero hablarles acerca del peligro de la ociosidad. El peligro de la ociosidad. ¿Cómo vivimos en un mundo de gente ociosa? ¿Quieren ganar más? ¿Quieren trabajar menos? ¿Para qué? Para estar de ociosos. Y sabe que si hay un lugar donde se presta para estar de ociosos, es el ministerio. Es el ministerio. Usted no tiene que checar una hora de entrada. Usted no tiene que checar una tarjeta para su hora de salida. ¿Verdad? Usted no tiene un patrón físicamente hablando. ¿Cómo se presta el ministerio para la ociosidad? Por eso quiero hablarle de esto esta tarde. Quiero ayudarle, hermano. No debería de haber tiempo de ocio en la vida de usted. No debería de haber ni un minuto de ocio. No deberíamos de estar de ociosos. Pero vivimos en una generación que alienta, que promueve, que defiende, que proclama, que presume el ocio. Y eso no es correcto. Dice la Biblia que la razón de por qué el juicio de Dios llegó sobre Sodoma y Gomorra fue por la abundancia de ociosidad. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tenemos de reunirnos aquí para estudiar tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacer una bendición a mis hermanos y, Señor, que veamos lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a creer en ella y ayúdanos a hacer cambios radicales en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. No permitas que Satanás nos destruya, que Satanás destruya a ninguno de los hermanos que están aquí presentes. Úsame, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. El peligro de la ociosidad. ¿Qué quiere decir la palabra ocio? De acuerdo al diccionario, la palabra ocio quiere decir cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Eso es lo que quiere decir la palabra ocio desde el punto de vista secular, ¿sí? Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Qué terrible es cuando un cristiano no entiende que está en un grave peligro cuando tiene ese tiempo de ocio. Y mire, hermano, usted puede verlo más fácilmente ahí en su teléfono celular. Si usted le pone ahí el resumen cada semana o cada día de cuánto tiempo pasó de ocio, ahí se lo dice. Ahí se lo dice. Ocio.
tantas horas. Lo primero que quiero que entendamos, hermanos, hablando de este peligro, es que el ocio es pecado. El ocio es pecado. Yo sé que el mundo le ha metido en la cabeza la idea a la gente de que no, tú tienes derecho, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos dice que no tenemos derecho. Aquí dice, otra vez, versículo número 49, he aquí que esta fue la maldad. Dios no lo ve como algo inocente, Dios lo ve como una maldad. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y luego dice, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cómo iban a ayudar? ¿Cómo iban a fortalecer la mano del afligido y del menesteroso si estaban tan ocupados en su ocio? Y no es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. ¿Cómo vamos a poder ayudar a una persona si estamos tan entretenidos con nosotros mismos? Si estamos ocupados en satisfacer nuestros propios apetitos. Siempre que en la Biblia se habla de ocio, se le asocia con muchos otros pecados. Y no vamos a ver todas las citas bíblicas, pero usted puede buscar allí en su concordancia. Cada vez que la palabra ocio aparece, va a darse cuenta de que está asociado con otras prácticas pecaminosas. Mire un ejemplo nada más. Vaya ahí a Primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice la Biblia, la ociosidad es pecado, hermano. Es pecado. Véalo como un pecado. Repito, allí en Ezequiel capítulo 16, versículo 49, dice que la abundancia de ociosidad, y dice, esta fue la maldad de Sodoma. Dios no lo ve como algo tan inocente, algo tan bueno. No, Dios lo ve como una maldad, Dios lo ve como un pecado. Dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 11. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Acuérdese, Pablo aquí le está diciendo a Timoteo cómo debe de conducirse en la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que no debe de hacer? ¿A qué le debe de poner atención y a qué no le debe de poner atención? Aquí está instruyéndolo en cuanto a las viudas. Versículo 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, está hablando de las viudas jóvenes, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Y repito, es tan fácil, busquen una concordancia cada vez que aparece la palabra ocio y se va a dar cuenta de que se asocia con otros pecados. Otros pecados. No es tan inocente estar de ocioso. Usted debería de tener una agenda, hermano, tan cargada, tan llena de actividades desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque de otra manera ahí va a ser precisamente donde Satanás empieza a trabajar en su mente, empieza a sembrar ideas. Y más, repito, con esos teléfonos ahora, todo está al alcance de un clic. Yo soy pastor de la iglesia ahí en Celaya. Tengo 41 años pastoreando la misma iglesia. Y me doy cuenta de los problemas en que se han metido montones de hermanos, montones de matrimonios. Algunos de ellos han terminado fracasando precisamente por el teléfono. ¿Sí? No es una broma, es algo serio. Por estar metiéndose ahí en las redes sociales. ¿Cuánta cosa no aparece ahí? ¿Verdad? Yo rechazo todas las invitaciones que me hacen. Yo no estoy en las redes sociales, ni quiero estar, ni necesito estar. ¿Sí?
¿A qué dedica su tiempo libre? La gente en su iglesia debería de saber, hermano, que la persona que trabaja más duramente es el pastor. Es el pastor. Decimos que no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si no planeamos nuestro horario cada día, si no ponemos ahí estrictamente lo que tenemos que hacer, hermano, nunca lo vamos a hacer. Ya dije, el tiempo es como el dinero. Usted malgasta su tiempo, ya no lo puede recuperar. ¿Cómo recupera el dinero que perdió? Ya no se puede. Lo perdió, lo perdió. Es exactamente igual con el tiempo. Si nada más nosotros nos pusiéramos esa agenda tan apretada de que, bueno, prefiero dejar unas 2, 3 cosas sin hacer porque no me alcanzó el tiempo, a decir aquí tengo este tiempo libre, aquí lo voy a dedicar a hacer esto, aquí me voy a poner a chatear, aquí me voy a poner a ver en la computadora, aquí me voy a poder a ver. ¿Qué no le estamos metiendo a nuestra cabeza? ¿Qué no le estamos? Lea, hermano, lea. Lea buenos libros. Lea. Yo he leído de que todos los gerentes, CEOs, como se le llama hoy en día, de empresas grandes, dedican el 10% de sus ingresos para prepararse. Para prepararse. Van y toman cursos, compran libros, se suscriben, que es para superarse. Y yo pregunto, ¿cuántos pastores hacemos eso? El 10%. O sea, si una persona gana 1,000 pesos, 10%, 100 pesos lo dedica a eso. O sea, lo va ahorrando y cuando viene un curso, va y lo toma. Un posgrado. ¿Sí? Nosotros, ¿cuánto dedicamos? Es que no me alcanza el dinero. Hermano, organícese. Exactamente de eso se trata, de ser un buen mayordomo. Nosotros tenemos dinero para lo que queremos y tenemos tiempo para lo que queremos. Si no queremos tener tiempo, no nos va a alcanzar. Si esperamos que solito llegue el tiempo, llegue el dinero, nunca va a suceder. ¿Sí? Pero repito, hermano, la ociosidad es pecado. Lo segundo que quiero mencionar, hablando del peligro de la ociosidad, es que la ociosidad es parienta de la pereza. De la pereza. Y Dios nunca bendice la pereza. ¿Cómo me molesta escuchar a pastores? Y lo he escuchado montones de veces. No hay semana que no reciba una llamada de que necesitan ayuda. Y yo no veo nada de malo de que pidan. Pero si ese pastor ya tiene 10, 15, 20 años en su iglesia y la iglesia no es autosuficiente, algo está mal. Algo no está bien. ¿Sí? O sea, el plan de Dios es que la iglesia sea autosuficiente. Para que una iglesia sea independiente, tiene que ser autosuficiente. Si no es autosuficiente, entonces no es independiente. Depende de quién le está dando. ¿Verdad? Entonces, Dios si quiere, cuidado ahí, hermano, no se le vaya a caer en la cabeza. Dios quiere que nosotros seamos autosuficientes. ¿Sí? ¿Su iglesia es autosuficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, pastor, es que aquí la gente es muy dura. Esa es la misma canción. Esa es la misma canción. Mire, un pastor que está ahí cerca de donde nosotros vivimos, yo estoy en Celaya, Guanajuato, él vive en una ciudad ahí cercana. Viene y me dice, pastor, es que usted conoce que aquí la gente en Guanajuato es bien dura. Yo dije, pues sí, vivo aquí en Celaya, yo sé cómo es la gente.
Pero ¿por qué la gente aquí en Celaya sí quiere y allá no quiere? ¿Será porque la gente es dura o porque el pastor es duro? No se oye, padre, dijo el monaguillo. No se oye. Póngase a ganar almas, hermano. No hay otra forma en la cual la iglesia avance, crezca, llegue a ser autosuficiente. Yo estoy de acuerdo, si la iglesia está empezando 2, 3 años, 4 años, está bien, pero 5 años, 10 años, y mire cómo se está dando eso. Yo soy misionero a mi propia iglesia. Qué casualidad. Es como yo, tengo 41 años de ser pastor en la iglesia y ando pidiendo para que me sostenga. Pues ¿qué he hecho en esos 41 años? ¿Qué se ha hecho? ¿Sí? Repito, no estoy en contra y hemos ayudado a un montón de hermanos dentro de nuestras posibilidades cuando están empezando. Pero ya tienen 8, 10, 15, 20 años y siguen pidiendo ayuda. No, yo les digo terminantemente. No me importa. Ve a Dios. Pídele a Dios. ¿Sí? ¿Quién nos ayuda a nosotros? No estoy presumiendo de nada, hermano, pero todo lo que tenemos ha salido de nuestra propia iglesia. No hemos recibido ayuda de nadie absolutamente. ¿Sí? Toda la propiedad le ha costado a los hermanos de la iglesia. Con el sacrificio, con el esfuerzo, con el trabajo de la misma iglesia, pero todo lo que tenemos, no debemos ni 5 centavos. Nada debemos. ¿Sí? ¿Cómo, pastor? Sí, Dios lo hace. Pero es que he entendido que necesitamos trabajar y trabajar. Y el trabajo principal de usted, hermano, es ganar almas. Ganar almas. ¿A qué dedica su tiempo? Si una persona está de ociosa, no es porque no haya nada que hacer. Es porque ha rechazado hacer lo que debe de estar haciendo. Su trabajo, ¿sí? ¿Y cuál es el trabajo? Predicar el evangelio. Ah, no, pero yo debo de entrenar a los hermanos para que ellos lo hagan. Y precisamente porque a usted no lo ven hacer, los hermanos no lo hacen. Ah, no, si el pastor no lo hace, pues menos yo. ¿Y cómo le va? Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, y yo estoy seguro que usted conoce perfectamente bien estos pasajes, pero quiero que lo vea. Proverbios capítulo 6, dije que la ociosidad es parienta cercana de la pereza. Mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo 6, versículo número 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Mire lo que dice el versículo número 11. Así vendrá tu necesidad. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué no avanza la obra? Y hermano, en nuestro país deberíamos de ir mucho más adelante. Gracias a Dios, yo creo que hay miles de iglesias en nuestro país ya. Iglesias bautistas fundamentales, independientes. Pero debería de ir mucho más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué nos detenemos? Ociosidad. Ociosidad. Y repito, este pecado es tan cercano a la pereza. Mire lo que dice la Biblia ahí en el capítulo número 24 también del libro de Proverbios. Capítulo 24, versículos 30 y 31. Dice aquí la Biblia, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas
habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Yo estoy en favor, hermanos, de que la iglesia sostenga totalmente a su pastor, y entre mejor lo haga, pues mucho mejor. Si yo puedo tener paz, tranquilidad, sabiendo que la iglesia me respalda en todos los sentidos, pues yo voy a predicar, yo voy a servir, yo voy a hacer mejor el trabajo, ¿sí? Pero ¿por qué no vemos eso en nuestro país? Se muere el pastor, ¿y cómo queda la familia? Y me ha tocado ver varios casos. Qué triste que le dan una patada a la familia. Hermano, si a usted no le preocupa, menos a la gente de su iglesia. ¿Sí? Por eso debemos de trabajar, echarle ganas. Porque un día nos vamos a morir. ¿Y dónde vamos a dejar a la esposa? ¿Dónde vamos a dejar a los hijos? Y luego la esposa termina amargada. Los hijos también. Porque piensan que los hermanos fueron injustos, crueles. Pero la verdad es que el único responsable es el pastor. Porque él es el líder, él es el guía. Él es el que marca el rumbo. Hermano, por eso no podemos perder el tiempo. No podemos decir, bueno, aquí voy a descansar, aquí voy a descansar, aquí voy a... No. Llene su agenda, llene su horario todos los días de trabajo y trabajo y trabajo, para que un día no venga su necesidad y le destruya a usted y a su familia. Un día Dios no lo quiera, queda lisiado, sufre una enfermedad. ¿De dónde va a salir todo eso? Cuando el Señor está hablando ahí de la hormiga, no nada más está hablando de que nosotros seamos trabajadores como la hormiga, pero también previsores. Previsores. O sea, si nosotros no prevenimos esas cosas, ¿quién? Nadie. Y repito, ya he conocido algunas familias de pastores que han terminado en la calle. Tienen que andar mendigando, porque simple y sencillamente no hay nadie que se acuerde de ellos. Y hermano, esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad de usted. Pero una iglesia creciente, una iglesia viva, una iglesia sana, está pensando en esas cosas. Y usted puede prever y, qué sé yo, ¿verdad?, determinar una cantidad X para apoyarle. La iglesia debería de satisfacer todas sus necesidades, todas las necesidades materiales que usted pudiera tener. No nada más alimentación, no nada más transporte, no nada más casa, pero aún medicina. Pero lo hacen en su iglesia. No, pastor, es que no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo número 27, versículo número 23. Proverbios 27, 23. ¿Ya lo tiene? Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Le está hablando a pastores, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Si usted tiene ovejas, hermano, aquí dice la Biblia claramente que de las ovejas usted debe de vivir. No es pecado
que usted ponga esa responsabilidad sobre los hermanos. Debe de enseñarles, ¿sí? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero por eso debemos de estar trabajando, que la iglesia crezca, porque entre más gente haya, va a ser mucho más fácil para usted enseñarles eso y que haya todos los recursos para que les sostengan totalmente. Pero por eso tenemos que andar pidiendo, ¿verdad? Ayúdenme, ayúdenme. ¿Cuántas cartas recibo mensualmente? Es que a mi hijo lo van a operar. Es que estoy a punto de perder mi casa. Es que, y estoy hablando de pastores, ¿sí? Porque yo entiendo, un misionero, pues si está en otro país, lógicamente es más difícil, aunque no debería de serlo, pero entiendo su condición en ese país, pues no es lo mismo que estar en nuestro país. Pero hermano pastor, ¿por qué tenemos que estar dependiendo de otros? ¿Por qué no podemos depender del Señor? Por eso repito, qué peligroso es la ociosidad. Y yo creo que si usted es honesto y examina su calendario diario, se va a dar cuenta de que hay un montón de tiempo que usted está tirando a la basura, que usted lo está perdiendo. Y el resultado se va a ver. Querramos o no, se va a ver el resultado. ¿En qué se ve? En necesidad. En necesidad. En necesidad. Necesidad material, necesidad espiritual, necesidad familiar. ¿Cómo anda? ¿Cómo marcha su iglesia? ¿Le sostiene totalmente? Cualquier necesidad que usted tiene, la iglesia responde inmediatamente. Si no es así, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Qué triste que la iglesia no le sostenga completamente, no sufrague todos sus gastos. Debe de ser. Y va a ser cuando usted le enseñe, ¿sí? Pero repito, usted mismo se va a sentir mal si tiene 20, 30 personas. ¿De dónde le saca? ¿Cómo le saca? Está matando a las ovejitas, ¿sí? Hay que traer más, hay que ganar gente, hay que echarle ganas ahí. Y gente por todos lados, ¿sí? Y la Biblia dice, ahí lo leímos, en Proverbios capítulo 27, que no está mal que usted viva, ¿eh? No que sea un vividor, pero que viva de su trabajo. Mire, segundo de Samuel, capítulo 11. Qué tremendo lo que la Biblia aquí nos narra. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo número 1. Qué peligrosa es la ociosidad. Y repito, cómo se promueve, cómo se alienta hoy en día, ¿verdad? Gente nos dice, no, es que tú tienes derecho. No, es que tú tienes que pasar un tiempo contigo mismo. Páselo con el Señor, páselo con la palabra de Dios, páselo leyendo un buen libro, ¿sí? No esté de ocioso, no esté ahí en la computadora. Estuve predicando en una ciudad aquí de nuestro país y de repente necesitaba contestar un correo electrónico. Le pedí al pastor permiso, no tenía... todavía no era tan común eso de los teléfonos inteligentes. Le pedí al pastor permiso de usar su computadora y me había dicho que tenía computadora. Me dijo, ahí en la casa tengo computadora, pastor, y ahí tengo internet, ahí puede usarla. Me metió a su recámara, ahí era donde tenía la computadora. Me la dejó prendida. Cuando le di clic para ver las páginas que se habían visitado allí y si acaso podía encontrar la que yo estaba buscando, puras páginas XXX en la computadora del pastor, ¿sí? En la recámara del pastor, ¿sí?
Ya no quise seguir tocando. Me salí. Le dije, pastor, después en otra ocasión. Ya no tuve oportunidad de hablar con él. Y yo creo que él se dio cuenta, porque desde entonces, mire, se distanció de mí. Antes me invitaba cada año a predicar en su iglesia. Después de eso jamás me volvió a invitar. Qué triste, ¿verdad? O sea, ¿cómo un siervo de Dios puede estar malgastando su tiempo, su dinero, su vida en esas cosas y predicar? Y luego le echamos la culpa a la gente. No, es que son bien duros, no, es que son bien rebeldes, no, es que no quieren. El problema está en nuestro corazón. Dios ve lo que hay en nuestro corazón y Él bendice y Él prospera. Por eso esta mañana hablaba de que necesitamos tener un corazón limpio, limpio. Y hermano, esa limpieza no nada más es para los miembros de la iglesia, es para cada uno de nosotros. Mire lo que dice aquí, 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Note eso. Yo creo que usted lo ha notado ya, seguramente que ha predicado de esto. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Si dice la Biblia que era el tiempo en que salen los reyes a la guerra. No era David rey. ¿Por qué se quedó? Porque quiso quedarse. Él era el jefe. Él era el rey. ¿Y qué ocurrió? Bueno, vamos a leerlo. Versículo número 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Mire, David es referencia. Cada vez que Dios habla, utiliza a David como referente, ¿verdad? Dice que fulano de tal no fue como David. No anduvo en los caminos de David. Y cayó. ¿Por qué cayó David? Ociosidad. Si él se hubiera ido a la guerra, ¿qué hubiera sucedido? Pues seguramente que no sucede esto. Y Dios le perdonó. Pero usted sabe, hermano, las consecuencias le alcanzaron a David. Por eso cuando Absalón, su hijo, murió ahí en la guerra civil, David lloraba y gritaba, hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida por estar de ociosos? Dios quiere que nosotros trabajemos, hermanos, y repito, si usted es un siervo de Dios, no debería de haber persona en su iglesia que trabajara más en la obra de Dios que usted. Nadie más. Mire lo que dice la Biblia allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3. Mire lo que dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Estamos hablando de el peligro de la ociosidad. No esté de ocioso, hermano, ocúpese, 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 ocúpese. El ocioso está de ocioso no porque no haya nada que hacer, está de ocioso porque quiere estar de ocioso. Trabajo siempre hay, siempre hay, siempre hay. Y en la obra de Dios, no me diga que no hay trabajo. Claro que hay trabajo. Dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto? Que esté de flojo.
que sea un atenido, un mantenido. Sigue diciendo, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de los perezosos? Muérete, muérete. Si no trabajas, no comas. Mire, ese es el gran problema que yo veo en nuestro país. Ahora con esa generosidad del gobierno, ¿verdad? A todo el mundo le da dinero. La tarjeta del bienestar, a lo mejor hasta usted la tiene. ¿Sabe a dónde va a llevar eso al país? A la quiebra. A la quiebra. ¿De dónde sacan dinero para estar dando? Pues están endeudando y endeudando y endeudando. No, es que antes el gobierno se lo robaba. Ahora es muy transparente. Sí, cómo no. Sí, cómo no. La naturaleza es la misma, la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Sí? Ese es el peligro que vemos hoy en día. Mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo está hablando de que cambiemos nuestra manera de pensar. Dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo número 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El verdadero cambio, hermanos, empieza aquí, que nosotros nos concienticemos de lo que la palabra de Dios dice, nos metamos la palabra de Dios en la cabeza, palpite la palabra de Dios en nuestra cabeza, sea parte de nuestra vida, que no nada más la hayamos escuchado y que no nada más la prediquemos, sino que de veras sea parte de nosotros. Y hablando de ese cambio, de esa renovación que debe de haber en nuestra mente, dice en el versículo número 28, mire lo que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino, ¿qué cosa? Así es que el que no trabaja y está comiendo, ¿qué es? Un ladrón. Un ladrón. Un ladrón, un sinvergüenza, un deshonesto. Dice, el que hurtaba, no hurte más, trabaje, trabaje. Y mire cuál es el propósito de trabajar. Sigue diciendo aquí, versículo número 28, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y no está hablando, hermanos, de una necesidad física. Deje que la gente inconversa se encargue de satisfacer la necesidad física. Usted puede darle casa, usted puede darle ropa, usted puede darle comida a una persona, y si se muere, de todas maneras se va a ir al infierno. La necesidad de este mundo es del evangelio. Y si nosotros no le damos ese mensaje, ¿quién se lo va a dar? Por eso dice Pablo aquí, trabaja para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y a nuestro alrededor hay millones y millones de personas que tienen necesidad de las cosas de Dios, necesidad del evangelio. ¿Quién se lo va a dar si nosotros no lo hacemos? Porque no nos alcanza. ¿Quién lo va a hacer? Piénselo, hermano. ¿Ve qué peligroso es estar de ocioso? ¿Se da cuenta de los alcances que tiene la ociosidad? Y repito, cómo se promueve, cómo se enseña, cómo se presume, cómo se jacta. Y con esos teléfonos, cómo nos la pasamos perdiendo tiempo. ¿Cuántos hermanos? Usted lo ha visto. Su misma iglesia, llegan con su teléfono. Y ahí están, pegados al teléfono. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo. Porque aunque estén aquí en la iglesia, físicamente están, pero su mente, ¿dónde está? Pues ¿dónde está el teléfono? La ociosidad se puede vencer. Es un pecado que podemos superar. Miren el libro de Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11.
Si nada más hubiera un ganador de almas fiel en su iglesia no tendría necesidad. Un ganador de almas. Uno. Nada más con uno. Que ese se preocupe de ganar una persona al año. Para el siguiente año ya no va a ser uno, ya van a ser dos. Y luego tres. Y si usted entrena bien a esa persona, se va a ir multiplicando. ¿Sí? Es lo que ha pasado en la mayoría de las iglesias que han empezado y que han crecido. Usted lo ha escuchado del hermano Kevin. Usted lo ha escuchado del pastor Ezequiel Salazar. ¿Cómo empezaron ellos? ¿Cómo empezó el pastor Muñoz aquí? Pues de cero. De cero. Y yo me imagino que algunos de los que están aquí han empezado. ¿Por qué se ha detenido? ¿Por qué? Ociosidad. Ociosidad. Si queremos que la iglesia siga avanzando, siga creciendo, y no hay ninguna razón de por qué no debería de estar creciendo, si alguien sigue ganando almas. Si alguien sigue ganando almas. Pero esa es la evidencia de que hemos dejado de hacer nuestro trabajo. Mire aquí, Jueces capítulo 11, versículo número 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres que ociosos, los cuales salían con él. Mire a Jefté. Nació de una prostituta. Su familia lo corre. Se va a una tierra de paganos. Tob pertenecía a los cananeos. Para completar el cuadro, se le juntan hombres ociosos, borrachos, irresponsables, malvivientes, desobligados, ociosos. El cuadro perfecto para que Jefté dijera: yo soy una víctima. Estaba huyendo, me han tratado mal, mi propia familia, Dios no es justo conmigo, mira cómo me trata. ¿Eso fue lo que hizo Jefté? No. ¿Qué fue lo que sucedió? Jefté tomó a esos desobligados, perezosos, haraganes, sinvergüenzas, y los transformó. Les enseñó la palabra de Dios. Les dijo: no vamos a seguir así, vamos a cambiar. Y los transformó. ¿Cómo sabemos que eso sucedió? Por lo que dice el resto del capítulo. Mire lo que sigue diciendo, versículo 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad, ¿quiénes eran los ancianos de Galad? Los gobernantes, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Mire lo que les dice Jefté, y con todo el derecho. ¿Por qué me vienen a buscar ahora? ¿Que no hay uno en Galad? ¿Que no hay uno en Israel que se levante como un líder, como un caudillo, como un jefe? Y yo me imagino a los ancianos de Galad con la cola entre las patas, avergonzados, humillados, diciéndole: no hay. ¿Qué fue lo que hizo que estos ancianos que lo corrieron ahora lo busquen? Pasen la vergüenza. ¿Sabe qué fue? Lo que yo supongo, y no hay otra cosa, que ellos escucharon. Mire ese pueblo de Tob, mire esos vagos, mire esos irresponsables. ¿Qué clase de hombres se convirtieron? Trabajadores, responsables, cumplidos, honestos.
Y esa buena fama llegó a Galatia. Y por eso es que los ancianos están dispuestos a humillarse, a pasar la vergüenza. Ven, ayúdanos, ayúdanos. Yo le pregunto, hermano, ¿no es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer? Ir, hacer discípulos, enseñándoles. Enseñándoles. Si nada más uno lo estuviera haciendo en su iglesia, hermano, qué diferente sería su iglesia. Pero nosotros nos tiramos en la hamaca, que al cabo ya recibo mi ayuda. Me la mandan de otro lado. Y nadie se da cuenta de qué es lo que yo hago aquí. Dios sí se da cuenta. Y por eso es que nos encanta estar pidiendo, 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 ¿verdad? Y esto es tan terrible como eso de la tarjeta del bienestar. Es igual o peor, porque nosotros somos cristianos y nos decimos siervos de Dios, ¿verdad? Y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Hay ociosidad en su vida, hermano? ¿Cuánto tiempo dedica a eso? Yo creo que es tiempo de que le digamos al Señor, Señor, perdóname, perdóname, te estoy fallando a ti, Señor. Se habla de que la obra de Dios es obra, y eso implica trabajo, trabajo, trabajo. ¿Trabaja usted? Si no, debería decirle al Señor, Señor, perdóname, pero yo no debo de seguir en el ministerio. Estoy robándote a ti y a mis hermanos. ¿Sí? Mejor que eso, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor, te prometo que eso va a cambiar. Y póngase a echarle ganas, hermano. Con la ayuda del Señor, vamos a orar.